Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Ask. En Ask os dejamos el micrófono para que hagáis vuestras preguntas a nuestros invitados. Es un espacio privilegiado para obtener respuestas de la boca de un especialista y compartirlas con la comunidad para que todos podamos seguir aprendiendo y reflexionando sobre la equitación y los caballos. En este segundo episodio, Jordi responde a la pregunta de Elizabeth, quien busca la mejor opción para su caballo Héctor, que padece artritis en el menudillo. ¿Sería mejor mantenerlo descalzo o con herradura? Un caso bastante interesante cuya respuesta, como veréis, no es tan sencilla. O puede que sí. Si disfrutáis del podcast y de esta serie de preguntas con los invitados, os animo a seguir el canal desde la plataforma donde nos estáis escuchando, si todavía no es el caso, o a dejar una nota o un comentario. Es la mejor manera de dar a conocer el podcast y ayudarme a seguir con este proyecto. Así que si tenéis un momentito para tomar una de estas iniciativas, os estaría muy agradecida. Ahora, y sin más preámbulos, os dejo con la conversación con Jordi. Hola, como ya te conté, Jordi Crusellas fue quien desherró a mi caballo. Cuando yo tomé la decisión de desherrarlo, el veterinario me recomendó a él. Yo ya lo había visto en una sesión y entonces pues vino y empezamos con la transición. Lo que sí es cierto que no tenía un buen paddock en aquel entonces y bueno, de manos no iba muy bien. Total, que lleva desherrado pues ahora hará casi 4 años de los pies y las manos no lo conseguimos. Tenía dolores, empezó con una cojera y tal y entonces su veterinario estuvo hablando con Jordi y decidieron, yo me resistía a volverlo a herrar y entonces probamos con unas duplo. Ahora por lejanía de Jordi, pues me tuvo que dejar y habló con su compañero, explicarle todos los problemas de mi caballo. Y bueno, empezó con otra cojera, estuvimos mirando. Bueno, iba muy cojo no, pero marcaba y tal. Entonces lo estuvieron mirando y tiene una artritis. Entonces, por decisión del veterinario, lo que había que hacer era no volverlo a desherrar de momento, pero sí que ponerle algo que pesara muy poco. Y entonces, pues empezamos con unas herraduras de aluminio. Entonces, mi pregunta es a Jordi, con una artritis en los menudillos, ¿cuál es la mejor opción? Es un caso muy interesante y que nos sucede muchas veces, porque muchas veces pensamos que hay caballos que van sensibles, por lo que decíamos antes de que tienen sensibilidad, pero realmente lo que les está doliendo es una patología, es un proceso artrítico, por ejemplo, una artrosis, ¿vale? O cualquier otra patología. Entonces, a veces es difícil saber si la problemática es la sensibilidad en sí o si es la artrosis. Si la problemática es la sensibilidad, está claro, debemos buscar algún tipo de protección. Pueden ser las botas o herrarlo. Pero si la problemática es la artrosis, allí ya es difícil de decir en casos particulares. De forma general, en mi experiencia, la mayoría de caballos que tienen artrosis, depende de qué sitio, la ubicación, ¿vale? La mayoría funcionan mejor descalzos que herrados. Luego, tengo otros que no funcionan ni herrados ni descalzos. Y luego hay otros que funcionan mejor con herradura. Y ahora explico el porqué de cada caso. Los que funcionan mejor descalzos son aquellos, al final, una artrosis, ¿qué es? Una artrosis, tenemos una articulación y la articulación tiene un cartílago que protege la articulación, es decir, la articulación es básicamente un hueso con hueso y tenemos el cartílago que protege en cada impacto con el líquido sinovial que tiene la articulación y en cada impacto que el caballo da en el suelo, tenemos pues que esto se ve amortiguado por la capa cartilaginosa y el líquido sinovial, que es un lubricante, que se encuentra en el interior de la articulación. Cuando tenemos artrosis, este cartílago se ve degenerado. Y cuando este cartílago está degenerado, cada vez que el caballo pisa o mueve la extremidad, hueso con hueso toca y duele, ¿vale? Entonces,
tenemos que muchos caballos funcionan, y bueno, es lo que estábamos diciendo antes, tenemos que esto se previene también, que pueden tenerlo descalzos y lo pueden tener errados, pero tenemos que el caballo descalzo tiene una capacidad natural de esta absorción de los impactos. Entonces, si nosotros tenemos un caballo con artrosis, como el casco es flexible, bueno, ya me entendéis, se mueve cada vez que el caballo pisa, especialmente en terreno duro. Si es en terreno blando ya es otra cosa porque está trabajando en una pista blanda, pero en un terreno duro tenemos que el casco ayuda a amortiguar el impacto que viene del suelo antes de que este impacto llegue a la articulación, el hueso con hueso. Entonces, tenemos que en un caballo descalzo, de forma general, funciona mejor, ya que estás aliviando la vibración que, por ejemplo, te puede producir a la articulación una herradura de hierro. Entonces, en muchos casos, el caballo descalzo alivia o ayuda a que la artrosis que tiene presente menos dolor que cuando van errados, ¿vale? Esto por un lado. No obstante, tenemos caballos que, a pesar de que vayan descalzos, pueden mejorar un poquito, pero les sigue doliendo muchísimo. Luego tenemos otros que es al revés, que tenemos que el momento en el cual la artrosis duele más es cuando en un momento determinado, y depende qué herradura que le pones, con una mecánica importante, es decir, que le ayudas o le facilitas la salida, haces que la mano se levante antes, etcétera, etcétera. En algunos casos funciona mejor una herradura con una salida extra, etcétera, etcétera, para aliviar este punto de dolor cuando los dos huesos se tocan. No obstante, otra vez, es muy importante, y por eso también se alivian muchas veces descalzos, por lo que decíamos antes. Un caballo descalzo generalmente genera menos brazo de palanca que un caballo errado. Y como genera menos brazo, generalmente, si no lo recortamos cuando toca, genera un brazo de palanca grande y no sirve para nada. Pero generalmente se mantienen mucho más los caballos descalzos siempre en la misma longitud. Y el brazo de palanca se ve muy reducido. Entonces esto también ayuda con la artrosis. Si nosotros lo erramos un poquito más del tiempo, este brazo de palanca, este crecimiento, se ve aumentado y esto hace que la artrosis no vaya bien. No obstante, si lo erramos cuando toca y le ponemos una mecánica grande, como puede ser un super rolling o una herradura troncada para facilitarle mucho la salida, en algunos casos nos funciona mejor. Entonces, otra vez, hay que mirarlo de forma individual y tenemos casos con artrosis que funcionan mejor con herradura, pero yo debo decir que la mayoría funcionan mejor sin herradura por la reducción, es decir, funcionan mejor descalzos por la reducción de los brazos de palanca y por el aumento en la disipación de las fuerzas y de la amortiguación que se produce en un casco descalzo. Lo que no le veo sentido en muchas ocasiones, que es lo que se hace mucho, como muchas veces me llaman y me dicen, mira, mi caballo tiene artrosis tal y cual y vamos a primero errarlo y si no funciona lo infiltramos, ¿vale? No, pues infíltralo directamente descalzo. Si lo que le va a quitar el dolor, es decir, si no tiene sensibilidad a nuestro caballo, infíltralo directamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que le va a quitar el dolor de la artrosis, que no lo quita, es decir, la artrosis, como bien sabemos, es una enfermedad degenerativa que solo va a ir a peor. Es decir, con los años va a ir a peor, no va mejor. ¿Vale? La infiltración lo único que hace es, sí, puede proteger un poquito la articulación tal y cual, pero al final lo que hace es le quita el dolor. Y entonces no lo ves cojo porque lo has infiltrado, pero no porque le hayas puesto una herradura. Entonces, yo antes de ponerle simplemente una herradura para ver qué hace, espérate, hazlo descalzo y si lo tienes que infiltrarlo y llévalo descalzo, que lo vas a ayudar más. Si lo vas a infiltrar de todas formas. En su caso, yo lo que recomiendo es, primero, antes de nada, pruébalo descalzo. Lo que pasa es que ella ya lo probó y no funcionó, pero de manos, pero claro, se pensó que era porque iba sensible, pero resulta que tiene una artrosis, entonces yo lo probaría de descalzar, pero bueno, hay que mirar cada caso en particular. Yo es que los descalzaría todos, entonces yo no soy... Cuando me vienen los clientes y me dicen, ¿qué harías tú? Y digo, no me preguntéis. Digo, no me lo preguntéis. Digo, ya sabéis mi respuesta. Lo diré de forma distinta. El que se tenga que errar, que se hierra, pero sobre todo en los potros. Tardad el máximo posible en errarlos. No pasa nada.
Para hacer pruebas, ahora sí que ya tenemos bastantes descalzos haciendo pruebas de 5 años y de 6 años en doma. Bueno, pues, ostras, aguántalos hasta el máximo que puedas. Hazle un trabajo progresivo hasta que lleguen a los 6 años y luego, pues si les tienes que hacer más, pues luego hiérralos, pero aguantadlos al máximo. Mi recomendación en potros es aguantarlos al máximo. Espero que esta conversación os haya sido útil. Como siempre, si os ha gustado o simplemente queréis apoyar a The Modern Rider y el trabajo de nuestros invitados, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno desde la plataforma en la que nos estáis escuchando. Antes de dejaros seguir con vuestro día, os recuerdo que para recibir información sobre la organización de las próximas sesiones Ask de grabación con otros invitados, debéis estar inscrito en la lista de difusión. Os dejo el enlace para rellenar el formulario en la descripción del episodio. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos la próxima semana para descubrir una nueva entrevista apasionante.